Bueno, vamos a comenzar con este tema, el ángel del Señor. Le voy a pedir que vayamos a Génesis capítulo 18 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Génesis 18, versículo 1 al versículo 5. Génesis, apúntele, 18, versículo 1 al 5, y dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Génesis 18, 1. Y se le apareció el Señor en el llano de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. 2. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirles. Se inclinó hacia la tierra. 3. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego no pases de tu siervo. 4. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. 5. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestros corazones, después pasaréis, porque por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Bueno, aquí tenemos el caso, está Abraham, ¿verdad?, ahí en su casa. Cuando ve que pasan ahí 3 varones, inmediatamente va y los recibe, ¿verdad?, les invita a su casa. Era una costumbre israelita y de muchos pueblos también, ¿verdad?, que el extranjero, el que iba por ahí pasando, se le daba alojamiento, se le daba agua, se le lavaba los pies, ya que era parte de esa costumbre de ayudar al extranjero, al que venía pasando por ahí, ya que muchos eran caminos muy largos y recuerda, pues no había autobuses, no había transporte como hoy en día, así que muchos caminaban largas jornadas. Y así es como recibían a los cansados caminantes. En este caso, Abraham recibe a 3 varones, pero en primer lugar notemos el versículo 1 dice: y se le apareció el Señor, o sea, Dios mismo, depende de la versión que usted traiga. Les recuerdo que trae una versión antigua y dice Señor. Dice: se le apareció el Señor en el llano de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. O sea, ahí tenemos, ¿verdad?, que dice: se le aparece Dios. Pero luego en el versículo ya en el 2 en adelante, ya habla de que eran 3 varones. Y vamos a ver, a brincarnos hasta el versículo 9, del 9 al 14 ahora. Versículo 9 dice: en el nombre de Jesús. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu esposa? Y él respondió: en la tienda. 10. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida, y aquí tendrá un hijo, Sara tu esposa. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. 11. Y Abraham y Sara eran viejos y entrados en días, y a Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. 12. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. 13. Entonces el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo: ¿será cierto que he de parir siendo ya vieja? Y en el 14, ¿hay para el Señor alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Bueno, notemos que al principio, ¿verdad?, acá cuando dice que eran tres varones, no dice que era Dios uno de ellos, ni tampoco que eran ángeles. Lo único que dice que eran varones. Y eso es muy importante entenderlo. En la Biblia se va a encontrar en varias ocasiones que es un varón, y en realidad se refiere a un ángel. Ahorita lo vamos a ver. Entonces dice aquí, ¿verdad?, que eran 3 varones. Entonces cualquiera que lee la palabra de Dios o en cualquier lugar varones, dice, bueno, 3 hombres, así literal, 3 hombres iban caminando por ahí. Pero ahora vemos, ¿verdad?, que en el versículo 10, donde dice: entonces dijo: de cierto volveré a ti. Ya está hablando en primera persona, o sea, que va a volver a ella. Entonces, bueno, uno de los ángeles, o los 3 ángeles, o los 3 varones van a rezar a Sara. Vamos a ver qué dice aquí. En el versículo 14, o en el versículo 13 dice: entonces el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de parir siendo ya vieja? Ahí estaba el Señor, dice el Señor, ya no dice el varón, o Jehová, o Yahvé, depende de su versión que usted traiga. Pero ella dice que es Dios el que está hablando ahí. Y en el versículo 14 repite de nuevo lo que dice: ¿hay para el Señor alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Está hablando en primera persona. No dice Dios vendrá hacia ti. Uno de los 3 varones que le dijera: bueno, es que Dios va a volver a ti, o Dios va a venir hacia ti.
pero dice en primera persona. Ahora acompáñenme al versículo 20, del 20 al 23. Génesis 18, versículo 20 hasta el 23. Entonces el Señor le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. 21. Y descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, si no, he de saberlo. 22. Y se apartó de ahí los varones, otra vez dice varones, y se apartaron de ahí los varones, y fueron hacia Sodoma, mas Abraham estaba aún delante del Señor. Entonces, dice ahí, ¿verdad?, que se levantan los varones. Acuérdense que al principio dice que eran 3 varones, y luego dice que se levantan, van a ir a destruir Sodoma y Gomorra, y estaba uno hablando con Abraham. Es el que le dice, ¿verdad? Bueno, Sara se rió y está hablando con él. Entonces uno de los 3 está hablando con él, pero dice varones, y eso a veces confunde. Vamos a profundizar más en esto. En el versículo 22 dice: y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, mas Abraham estaba aún delante del Señor. 23. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Entonces está ahí, ya sabemos la historia, empieza a decirle, ¿verdad?, que si destruiría a los inocentes a los justos con los pecadores, y dice que no, y está haciendo ahí una especie de ¿cómo se llama?, de trato con Dios. Pero notemos que primero dijo, versículo 1, decía, ¿verdad?, que el Señor se le apareció a Abraham, y luego dice que eran 3 varones. Entonces dice, bueno, o eran tres ángeles o 3 varones, y a poco estaba Dios ahí como un cuarto personaje. Pero en realidad uno de los 3 personajes era el mismo Dios. Pero llegó y comió ahí con Abraham, ahí estuvo bebiendo, platicó, descansó ahí. Ese era el ángel del Señor. Entonces ahorita vamos a ver eso. Entonces es muy importante entender que cuando dice varones hay que ver el contexto, si no se refiere a ángeles, porque no siempre se refiere a personas humanas o a hombres, no se refiere a varones de carne y hueso. El Señor caminaba ahí con ellos, pero él estaba como ser humano en ese momento, como una persona, como un varón, y por eso dice varones. Entonces muy importante esto. Vamos a ver ahora, acuérdense que se levantan y van a destruir Sodoma y Gomorra, pero uno se queda hablando con Abraham. Dice aquí, versículo 22, y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, mas Abraham estaba aún delante del Señor. Entonces eran 3 y uno se queda con Abraham, y los otros 2 se van hacia Sodoma. Entonces ya no van 3 a Sodoma, sino que se queda dialogando Abraham con el Señor, o con este ángel, o con este varón, y se van los 2. Ahora vean el capítulo 19 y vamos a ver el versículo 1. Apúntelo, 19:1 de Génesis. 19:1. Ahora sí ya nos da la declaración completa, donde dice, versículo 1: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolo Lot se levantó a recibirles y se inclinó hacia el suelo. Lo que hizo su tío Abraham, de inclinarse hacia el suelo, cuando los ve ahí, bueno, acá también lo hace. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora ya ve que no llegan 3 varones, y ahora sí lo menciona como ángel. Es decir, cuando llegan con Abraham, venían los 3 ángeles, venían caminando en el camino, es cuando llegan a descansar en la casa de Abraham. Y esto es muy importante entenderlo, ya que Dios aparece en muchas partes de la Biblia como el ángel del Señor, o como un varón, y eso es muy muy importante que lo entendamos. No siempre se va a oír una mala voz, o va a estar como en oculto. No, es que Dios también se ha manifestado a través de toda la Biblia, en muchas ocasiones, de diferentes formas, pero no es su esencia espiritual. Entonces, muy importante entender cuando dice varones, cuando sigue uno leyendo, y de hecho, quiero explicarles, lo que estuve leyendo, me brinqué varios versículos, pero usted lea todo el capítulo 18, léalo con calma, ¿verdad?, para que pueda entender. Entonces, los 3 varones que iban ahí, uno de ellos era Dios. Pero ¿cómo es que llegó y comió y descansó ahí con Abraham, y estuvo platicando con Abraham? Y al final uno de ellos se queda hablando con Abraham, y los otros 2 continúan su camino. ¿Por qué no se fueron volando? ¿Por qué no llegaron allá así, se aparecieran? Pero esto es muy importante entenderlo. No siempre
vamos a ver a Dios como algo que aparece aquí, se aparece allá. No siempre. En ocasiones vamos a ver que en el área espiritual, ángeles también van a ir caminando o peleando o tocando a la gente, teniendo encuentros con el ser humano, físicos, y eso hay que entenderlo de que eso está en toda la palabra de Dios. Ahora, vemos aquí, ¿verdad?, que dice 3 varones, pero al final llegan allá con Sodoma y Gomorra 2 ángeles. En este caso, cuando se refiere a ángeles, perdón, se refiere a varones, se refiere a ángeles. Es lo que está diciendo la palabra del Señor. Ahora acompáñeme un poquito para atrás al capítulo 17, del versículo 7 al 14. Capítulo 16, perdón. Capítulo 16, versículo 7 hasta el 14. Capítulo 16, versículo 7 al versículo 14. El ángel del Señor. 16, 7 dice en el nombre de Jesús. Y la halló el ángel del Señor, ahí está el ángel del Señor, junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está al camino del sur. 8. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo delante de Sarai, mi señora. 9. Y le dijo el ángel del Señor: Vuélvete, señora, y ponte sumisa bajo su mano. 10. Y le dijo también el ángel del Señor: Multiplicaré tanto tu linaje. Note que ahí está hablando ya en primera persona, multiplicaré. Pero ¿quién es un ángel para decir eso? Vamos a ver. Multiplicaré tanto tu linaje que no será contado a causa de la muchedumbre. 11. Y le dijo aún el ángel del Señor: He aquí que has concebido y parirás un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. 12. Y él será fiero, su mano será contra todos, y las manos de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitarán. 13. Y llamó el nombre del Señor, que con él hablaba: Tu Dios me ve, tu Dios me ves. Perdón, tú, Dios me ves, porque dijo: ¿No he visto también aquel que me ve? Y 14. Por lo cual llamó al pozo Ber Lahai Roe, que aquí está entre Cades y Bered. Ahí me detengo. Perdón. Entonces aquí lo que vemos es Agar, está huyendo de su sierva, y el Señor la encuentra, pero dice el ángel del Señor, el ángel del Señor, el ángel del Señor, como lo vemos en el capítulo 7, lo vemos en el capítulo 9, lo vemos en el capítulo 10, lo vemos también por ahí en el capítulo 11, me parece. Entonces aparece varias veces que es el ángel del Señor. Pero note el versículo 10 cómo habla. Dice el versículo 10: Le dijo también el ángel del Señor: Multiplicaré tanto tu linaje. Note eso que está hablando este ángel del Señor: Multiplicaré tanto tu linaje. Pero ¿quién es un ángel para decir él va a multiplicar? Bueno, cuando en la Biblia aparece, usted cuando lo está leyendo la Biblia y se encuentra la expresión el ángel del Señor, no un ángel del Señor, es muy diferente un ángel del Señor a el ángel del Señor. Se refiere a Dios mismo. Voy a poner un ejemplo que le he puesto en varias ocasiones. Cuando tengo un librero ahí, entonces yo le digo a alguien, le digo, pásame un libro. Pues va a ver todos los libros, va a decir, ¿cuál? ¿Verdad? Que es una pregunta obvia. Si yo le digo un libro, es cualquiera, ¿verdad? No importa el título, me trae un libro, ¿cuál? Pero cuando ya es el ángel, o sea, el artículo él, ya está especificando algo. En este caso, cuando yo le digo, tráigame un libro, y de repente me pregunta, ¿cuál? Ya entonces le digo, tráigame el libro tal, ya soy específico en ese. ¿Por qué? Porque el artículo me hace una gran diferencia. Cuando digo un ángel, se refiere a cualquier ángel. A todos los ángeles es posible. Pero cuando dice el ángel del Señor, se refiere a un ángel en particular, específico. Es muy, muy bueno entender esto, porque cuando usted lee el ángel del Señor, va a identificar si es un ángel enviado por Dios, que dice un ángel del Señor, o que dice el ángel del Señor. El ángel del Señor se refiere a Dios mismo. Por eso cuando van caminando ahí con Abraham, junto a Abraham, Abraham los trae
Entonces él sabe que no son de por ahí, los trae, les da de comer, ahí se quedan, pero cuando se levantan para ir a Sodoma, le dice, el Señor le dice a Abraham, he de ocultar a mi siervo lo que he de hacer. Le va a decir que va a ir a destruir Sodoma y Gomorra, lo cual intercede por su sobrino Lot, y ahí donde caminan solamente dos varones, se queda uno con Abraham, y cuando llegan los dos varones allá, dice los ángeles. Ahora sí ya no dice varón, sino dice los ángeles. Ahora otra pregunta puede ser, bueno, y los de Sodoma y Gomorra cuando vieron los ángeles, ¿por qué no les tuvieron temor por las alas? Es que los ángeles, según la Biblia, no tienen alas. Los ángeles no. Por eso es muy importante entender eso. Los serafines tienen 6 alas. Los querubines tienen 2 alas. Pero los ángeles no tienen alas. Yo sé que en muchas tradiciones tiene un angelito por ahí, ¿verdad? El angelito es de Cupido, que en realidad es algo muy diferente a lo que se piensa. Entonces, todos esos angelitos con alitas, pues no son ángeles, ¿verdad? Posiblemente pueda ser serafines, querubines, pero no ángeles. Alguien dice, pero es lo mismo. No es lo mismo. Hay jerarquías también en ello. Los querubines aparecen allá en Éxodo, donde está el arca del pacto y cortinas, pero los serafines están solamente al lado de Dios. Lo encontramos en Isaías capítulo 6 y lo encontramos también, si mal no recuerdo, en Apocalipsis 4. Encontramos nada más este tipo de serafines y también en Ezequiel, ¿verdad? Pero todo esto es muy importante entenderlo, que 6 alas son solamente de los serafines, 2 alas de los querubines, y los ángeles no tienen alas, ni tampoco al parecer, ¿verdad? Porque no se ve que tengan alas, los arcángeles. Así que para que vaya quitando eso de su mente, según la Biblia, no tienen alas. Por eso cuando van los varones caminando por ahí, los ven, comen con ellos, están platicando, y uno de ellos era Dios. Ese es el ángel del Señor, con los ángeles que iban caminando. Cuando llegan al capítulo 19, versículo 1, llegan a Sodoma y Gomorra, dice ángeles. Y cuando llegan los perversos de Sodoma para tener intimidad con ellos, pues no saben que son ángeles. ¿Por qué? Porque los ven como varones. Esa es la gran diferencia. Ángeles no tienen alas. Por eso imagínense que llegara ahí dos varones con alas grandes, como lo vemos en las películas, entonces se espantarían, temerían de repente, pero no, lo vieron como varones, como personas humanas, y por eso querían tener intimidad con ellos. Esa es la razón por la cual no se detuvo los moradores de Sodoma y Gomorra, porque caminan igual que nosotros, andan como nosotros. Claro, también pueden aparecer, son seres espirituales, ¿verdad? Pero cuando aparecen así entre las personas, son como humanos. Por eso el nuevo pacto dice, ¿verdad?, que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Uno puede decir, bueno, pero ¿cómo es que hospedaron un ángel ahí que no se dieron cuenta y las alas y volaban? No, es eso. Ese es un mito, ¿verdad? No es así. Sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Por qué? Porque fueron ángeles que Dios envió, pero los vieron como seres humanos y ni cuenta se dieron. Quiero dar aquí unos pequeños ejemplos. En una ocasión salían de la iglesia unos hermanos, mi hermano Maldo Parra, Dios me lo bendiga, y mi hermana Minerva, salían de la iglesia, ya tarde, y llevaban a unos hermanos ya de la tercera edad, los llevaban a su casa. Iban por el freeway, cuando de repente, o la autopista, donde de repente se les paró el vehículo. Ahí quedó parado. Entonces, pues como pudo el hermano, se hizo ahí a un ladito, imagínense, de noche, él no es mecánico, pues él nomás abre el cofre y pues no sabe qué va a haber, ¿verdad? Abre el cofre y está ahí. Y de repente un muchacho, y estoy hablando de una autopista donde pasa muy fuerte, un muchacho llegó ahí en una bicicleta, llegó rápido ahí. ¿Y qué te pasó? No, pues que me quedé aquí noche, y aparte ya en el freeway, en la autopista, se aparece un muchacho, le ayuda, y se va, le dice, voy a traer un mecánico. Bueno, pues está bien, y se va, y trae mecánico, exactamente. Ya llega él, ¿verdad? Le ayuda ahí, imagínese esas horas, y entonces le dice, pensando el hermano que el de la bicicleta era amigo del mecánico. Entonces le dice, pues gracias a tu amigo, y no, pues no es mi amigo, ¿y dónde está? Ya no estaba, pero lo buscaron y pues ¿dónde? Ni para dar las gracias, no, pues nada. Entonces, justamente cuando pasan cosas raras, bien puede ser un ángel que Dios envía. Pero en bicicleta, ¿por qué en bicicleta?
¿A poco usted va a querer que llegue el ángel volando? Oiga, se desmayan todos ahí. Lleguen con unas tremendas salotas y brilloso y se bajen ahí al ayudar al hermano. No, pues se mueren del miedo, ¿verdad? Entonces, es que Dios puede usar ángeles de muchas formas. Usted no se imagina ni cómo. En un mendigo en la calle, en una persona que le ayuda, en alguien que aparece de repente para dar una manita. O sea, de muchas formas puede aparecer un ángel. Pero el ángel del Señor debe ser específico, lo especifica la Biblia y eso es lo que hay que entender. Bien, vamos más adelante. Aquí vemos que Agar dice, ¿verdad? En el versículo 13, y llamó el nombre del Señor que con ella hablaba, tú Dios me ves, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? O sea, dice, yo he visto a Dios, es lo que está diciendo ahí. Acompáñenme ahora a Éxodo 33 y versículo 20. Éxodo 33 y versículo 20, Éxodo es el siguiente libro, 33, 20. Éxodo 33 y versículo 20, dice en el nombre de Jesús, y dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Cuando se refiere al rostro, quiere decir no me verás. Ahora, Moisés quiere ver a Dios. Tenía una buena relación con él, había hablado con él, hizo los milagros que el Señor le mandó que le hiciera. Bueno, toda la historia de Moisés la sabemos. Cruzan el Mar Rojo, llega al monte de Dios, etc. Pero ahora dice, bueno, quiero verte, Señor. Dice que no lo he visto para nada, pero dice es que no me va a ver hombre y vivirá. Entonces, por eso es que Dios necesita, y no porque Él lo necesite, sino para nosotros, necesita agarrar un cuerpo de algo que no sea su esencia espiritual, porque la persona muere. Por ejemplo, en el caso de la zarza, podemos ver en varias ocasiones lo que es el ángel del Señor. Entonces, todo esto aparece porque nadie puede ver a Dios en su esencia espiritual. Entonces, tiene que tomar el cuerpo de un varón específico, el varón de Dios, que es o el varón del Señor, el ángel del Señor, porque es el mismo Dios el que se va a presentar, pero nadie puede ver a Dios. Usted puede ver muchas fantasías en muchos hermanos, ¿verdad? Que se emocionan y de repente yo he oído tantas mentiras de los hermanos, eso emociona nada más, pero como alguien lo dijo, él también lo repite, que llegó un ángel con unas tremendas alas grandototas y bueno, o sea, se van a las fantasías o a las películas de Hollywood a lo mejor, pero en realidad no es así. Había un hermano, un buen predicador, y había gente que lo odiaba y había gente que lo amaba. Entonces, en una campaña que tuvieron, el hermano que amaba a ese pastor dijo, no, que vio un ángel grandotote ahí atrás de él y que unas alas y que lo tapó y describió al ángel. Y bueno, pues como era el hermano que lo amaba, veía un ángel con alas protegiendo al pastor. Pero ahí estaba un hermano que lo odiaba. Aunque usted no lo crea, hay gente así. No son cristianos, ¿verdad? Pero dice que son cristianos. Odiaba a ese pastor y lo odiaba por la doctrina que tenía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él veía un demonio que atrás de él lo abrazaba con unas alas y abrazaba al pastor. Entonces, el que amaba al hermano decía que un ángel de Dios lo protegía. Y el que odiaba al hermano decía que un demonio lo protegía. Que por eso tenía tantos seguidores y tanta fama, ¿no? Entonces, cada quien alucinaba lo que quería. Por tanto, el que veía un ángel de Dios como el que veía un demonio, estaban en la misma condición, ¿no? Alucinando los dos. Que Dios lo puede proteger, sí es verdad. Y que Dios lo puede abrazar, es verdad. Una hermana yo no la conocí, fue todo por teléfono. Tenemos un programa de radio allá en Guadalajara y me hablaban hermanos. Una hermana me habló y me dijo, hermano, anoche soñé algo. Y le dije, hermana, yo no soy intérprete de sueños, ¿verdad? No, pero hermano, quiero platicarlo, ¿está bien? Dice que estaban en su casa, hacían oración, varias vecinas y hermanas ahí. Y dice que estaban tomadas de la mano en el sueño, tomadas de la mano en círculo, y que un ángel daba vueltas alrededor de ellas, pero que daba vueltas alrededor de ellas, pero muy rápido. Y de repente el ángel se para y abraza a la hermana. No dijo de las alas ni nada, sino nomás dice que abrazó a la hermana. Y dice ella que, pues, sabía que era un ángel. Entonces le dije, hermana, yo no le puedo interpretar ese sueño, pero hable con la hermana que le dijo, que la vio en el sueño, y dígale su sueño. Bueno, fue y le platicó. Dijo, hermana, pues soñé así, y la abrazó. A las semanas me vuelve a hablar la hermana.
hermano, ¿no se acuerda de mí del ángel? Ah, sí, ¿qué pasó, hermano? Dice, pues sabe que la hermanita murió. Ay, caray, pues me sorprendí, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Por qué? Dice, pues que ella fue y le dijo de sueño. Dice que ella no dijo nada. Fue a ponerse a cuentas con todos los que había ofendido, porque al parecer una hermanita medio difícil, ¿verdad? Y pues Dios le dio la oportunidad, le estaba avisando que se le iba a llevar. Y pues esa hermanita quería estar en paz con Dios, y para estar en paz con Dios tiene que estar en paz con los hombres. Entonces fue y pidió perdón a todos los que había ofendido, y sí, a las 2 semanas falleció la hermana. Entonces, es un sueño, sí, era un ángel que le dio ahí un abrazo, ¿verdad? Solamente ellos pueden entender el significado, yo no soy intérprete. Así que el ángel puede hacer muchas cosas. El ángel también del Señor se le aparece por allá a José en 3 ocasiones, si mal no recuerdo, 3 ocasiones. Una para decirle que cuando María está encinta, que es del Espíritu Santo lo que viene, ver ese fruto que viene en su vientre, para decirle que se vayan de Belén a Egipto, y luego en Egipto para que se regresen. Entonces, en varias ocasiones aparece el ángel del Señor. Pero bueno, sigamos, nadie puede ver al ángel del Señor, perdón, nadie puede ver a Dios tal y como es, porque no haya hombre que pueda verlo y vivir. Pero toma el cuerpo de algo o de alguien para poder presentarse. Ahora vamos a ver, ya para nosotros como cristianos, ¿dónde está? Bueno, antes de ello, hay algo aquí que me voy a acordar. Vamos a Jueces 13, que aquí también está importante. Jueces 13, ahorita le digo 2 y 3. Jueces 13 es el 6.º libro del Antiguo Pacto. Llega Deuteronomio, enseguida está Josué y ya después está Jueces. Jueces 13, versículos 2 y 3. Vamos a brincar los varios versículos porque vamos a ver los más importantes. Todo es importante, pero para este tema voy a tomar los más importantes. 13.2 en el nombre de Jesús. Jueces 13.2. Había un hombre en Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, que es el padre de Sansón. Y su esposa era estéril, que nunca había parido. 3. Y a esta mujer le apareció el ángel del Señor y le dijo, he aquí que tú eres estéril y no has parido, mas concebirás y parirás un hijo. Ese es Samuel, perdón, es el papá de Sansón y su mamá. Ahora acompáñenme al versículos 17 y 18. 17 y 18. Entonces dijo Manoa al ángel del Señor, ¿cómo es tu nombre para que cuando se cumpliere tu palabra te honremos? 18. Y el ángel del Señor respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es oculto? No es de que aquí Manoa quiere saber, bueno, este varón, ¿verdad? O este ángel, ¿cómo se llama? Yo quiero saber, dice, pero mi nombre es oculto. No le da ningún nombre, dice, mi nombre es oculto. Ahora vamos a ir hasta el versículo 21 y 22. Versículo 21 y 22. Y el ángel del Señor no tornó a aparecer a Manoa ni a su esposa. Entonces conoció Manoa que era el ángel del Señor. Si ya sabía, porque la esposa le dijo, ¿verdad? Lo había visto ella, pero bueno, no estaba seguro. Pero ahora dice, es el ángel del Señor. ¿Y qué pasa en el 22? Y dijo Manoa a su esposa, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. ¿Qué dice Éxodo 33:20? Que no hay hombre que pueda ver a Dios y vivir. Por eso cuando él dice, vimos a Dios, y si era Dios, no está diciendo, oh, no te preocupes, no era el ángel, perdón, era el ángel de Dios, no era Dios. No, el ángel de Dios es Dios. Pero ¿qué dice aquí? Ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto, que fue lo que hizo también Agar. Le puso el que me ve, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sabía que era Dios. Entonces, esto es bien importante. Cuando habla la Biblia del ángel del Señor, se refiere a Dios mismo. En este caso, se aparece el ángel del Señor, le dice a la esposa, ¿verdad?, que va a quedar encinta, y luego la esposa le dice a Manoa llega ahí porque no lo ve él al principio, después ya lo ve, y le dice lo que va a hacer, que este niño no va a tomar vino, y bueno, todo lo que sabemos de Sansón. Lea todo el capítulo 13 con calma. Yo me brinqué varios pedacitos para irnos al tema, pero usted léalo con calma, todo el capítulo 13. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ahora dice Manoa, cuando descubre que es el ángel del Señor, dice, vamos a morir porque hemos visto a Dios. Entonces, el ángel del Señor se refiere a Dios mismo. Debe tomar el cuerpo de algo, de alguien, para poderse presentar, que el hombre lo pueda ver. Vamos ahora a Juan capítulo 1 y versículo 18. Juan 1,
y versículo 18. Juan 1 y versículo 18. Juan 1 y versículo 18 dice en el nombre de Jesús: nadie jamás ha visto a Dios, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha declarado. Entonces nadie ha visto nunca a Dios, porque ¿qué dice Éxodo 33:20? Si alguien ve a Dios, se muere. Entonces, ¿qué es lo que vieron ellos? Que vio Manoa, que vio Abraham, que vio Agar, y en fin, todos los que vieron el ángel del Señor, ¿qué vieron entonces? Lo que vieron ellos fue nada más una representación de Dios, o Dios dentro de ese ángel, porque es donde dice lo que vemos en el, ahorita no recuerdo el Salmo, pero el Salmo creo que 34, no recuerdo el Salmo, pero el Salmo dice, el Señor acampa, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Es decir, está diciendo, Dios acampa alrededor de los que le temen. Por eso dice eso, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Porque se refiere a que Dios mismo le va a proteger. Usted no está intercesor de nadie, ahí está Cristo. Claro, es bonito que pida oración a la gente, pero Cristo es el que hizo el sacrificio para que entremos directamente al Padre. Vamos a entrar directamente. Ahora sí podemos ver la presencia de Dios, pero no en lo espiritual. ¿Por qué? Porque moriríamos también. Hasta ahorita moriríamos como cristianos, moriríamos. Entonces, dice aquí, nadie ha visto a Dios. Pero entonces, ahora ¿cómo podemos ver, como el ángel del Señor se apareció a Manoa, a Agar, a Abraham y a Josué y a todos ellos? ¿Cómo podemos pues, ahora decir, bueno, conocemos a Dios, podemos ver a Dios? Aquí está lo tremendo. Dios también se manifiesta el día de hoy, y vamos a ver, acompáñenme ahora a Colosenses 1, versículo 15. Colosenses 1, Colosenses 1 y versículo 15. Dice en el nombre de Jesús, Colosenses 1, 15. El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Hablando de Cristo nuestro Señor, el Señor Jesús, el que vino a la cruz, murió por nosotros. Ahora Él es, dice, la imagen del Dios invisible. Cuando Él viene a esta tierra, por eso dice Juan 1:14, que aquel verbo, aquella palabra, se hizo carne. Ahorita vamos a ver, ahorita me viene a la mente esa, pero vamos a ver. Dice aquí, el cual es la imagen del Dios invisible. Ahora nosotros podemos ver a Dios a través de Cristo, nuestro Señor. Él es la imagen del Dios invisible. Así como lo fue la zarza en aquel tiempo, como fue también el ángel del Señor en el antiguo pacto. Bueno, es que era el mismo Señor. Pero ahora dice, el cual es la imagen del Dios invisible. Es decir, lo que ahora los discípulos vieron, la gente que vio, estaban viendo a Dios mismo. Por eso el Señor dijo, Juan 10:30, el Padre y yo uno somos, o yo y el Padre uno somos. Y el que me ha visto al Padre, me ha visto a mí, ha visto al Padre, hablando Felipe con el Señor, en Juan capítulo 14. Entonces, todo esto que vemos en el Antiguo Testamento, ahora lo vemos en Jesús. El Señor fue el que vino y era el mismo Dios, dice la Escritura, era el mismo Dios encarnado. Entonces, eso es muy importante que lo entendamos. Lo que ahora vieron los discípulos y toda la gente que estaba ahí, estaban viendo al mismo Dios, pero ya no como el ángel del Señor. Por ahí hay un error, ¿verdad?, de algunos hermanos, y algunos que no son cristianos también, dice, ¿verdad?, que el ángel Gabriel es Jesús. No, eso es antibíblico. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque confunden justamente al arcángel Miguel Gabriel con el Señor. Entonces no, es algo muy diferente, pero completamente diferente. Jesús, dice la Biblia, en toda la Biblia, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, dice que Jesús es Dios.
Entonces, dice, oh, pero no lo hemos visto, hay que escudriñar. Entonces, esto es bien importante. Vamos a ver Juan 1, hay algo que ahorita me recordé. Juan capítulo 1, vamos a ver del 1 al 3, me parece. Juan 1. Del 1 al 3. Recuerda que nuestro Señor Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. No de un Dios, sino del Dios invisible. Juan 1, 1 al 3 en el nombre de Jesús. En el principio era la palabra. Mi versión dice palabra. Lo correcto es palabra. Es muy, muy importante que entendamos eso. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Versículo 2. Él era en el principio con Dios. 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Ahora brínquese al versículo 14 hablando de esta palabra. Versículo 14. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice que la palabra fue hecha carne. ¿Cuándo fue hecha carne? Bueno, en la persona de Jesús. Por eso dice Colosenses 1:15 que Él es la imagen del Dios invisible. Entonces ahora sí tenemos a Dios mismo presente entre nosotros, pero ahora en lo espiritual. Por eso el Señor dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si no, no vendría en espíritu. Entonces el Señor se fue y ahora está el Espíritu Santo en nosotros. Y esto es bien importante que lo entendamos. El ángel del Señor se refiere a Dios mismo. Pero ya hoy, en la actualidad, es Dios mismo el que está con usted, pero sí, ahora sí, es a través de Cristo Jesús, orar en el nombre de Jesús y hacer todo en el nombre de Jesús, tiene la entrada directa a Dios mismo. Porque ahora ya el ángel del Señor no está por ahí, se aparece o anda caminando, no. Ahora debe estar dentro de nosotros, que es Dios mismo en nuestra vida. O es Cristo Jesús en nuestra vida. Eso se refiere la palabra de Dios. Dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Dice que somos templo de Dios. Es decir, Cristo ahora habita en nuestros corazones. El decir habitar Cristo en nuestros corazones, que el Espíritu Santo está en usted o Dios está en usted, es lo mismo. Así que hoy ya no tenemos que esperar a que venga el ángel del Señor, ni Cristo caminando tampoco, no, porque ya está dentro del corazón de aquel que le acepta por fe. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En este año, yo espero en Dios y de todo corazón le pido a Dios que usted pueda conocer al Señor. Si acaso se ha retirado del Señor, que hay tiempo para rezar. Vea todo lo que está pasando. Compañeros míos que no creen en Dios, compañeros míos que no tienen idea vaga de lo que es Dios, ellos mismos dicen que lo que está pasando no es normal. Y esto que estamos viendo es solamente el principio. La pandemia que tuvimos encerrados como 18 meses, déjeme decir una cosa, que yo sé que muchos no se encerraron, pero hubo lugares que sí estuvieron completamente cerrados, 18 meses. Todo esto nada más es un principio, fue una prueba nada más, no es ni siquiera lo más grande. Imagínense esto a niveles desproporcionados, grandísimos, donde ni los médicos pueden darse abasto ni atenderse ellos mismos, sería horrible. Y esto que vimos fue solamente una pequeña prueba. Por eso, hermanos, amigos que me escuchan, acérquense al Señor. Yo no me gusta andar mucho de catástrofes y no me gusta amenazar a la gente, no, para nada. La gente que se acerca al Señor es porque viene por necesidad, y también cuando se enamora del Señor ya no lo suelta. Así que mi hermano, amigo, este año de verdad, de corazón le pido a Dios que sea tocado por el Señor, que sea restaurado usted, mi hermano, que vuelva de nuevo a su casa, que haga lo que tiene que hacer en la obra del Señor. Y yo le aseguro que Dios le ha dado la vida para que usted se acerque de nuevo. La Biblia dice que mientras que hay vida, hay esperanza. Así que este año sea mucho mejor para todos ustedes. Para ti que confías mucho en tu religión, no te digo salte tu religión, lo que te digo es lee la Biblia, ora, obedece la palabra del Señor, donde quiera que te congregues. Evangélicos también, hermanos evangélicos también, mis hermanos, lean la Biblia, oren y también obedezcan la palabra del Señor. Cuando uno lee la Biblia, cuando uno la va escudriñando y va entendiendo y orando, va a tener un crecimiento grande. Y siempre en su cuaderno a un lado, pluma para que escriba. Muy importante, mis hermanos. Hermano pastor, si alguien de los que están ahí te critica, dale gloria a Dios por ello, porque es un alma que también está necesitada, orar por ellos. Si hay alguien que te apoya en todo, gloria a Dios por ello también.
hermano pastor, si hay alguien que de repente Dios le dé esa sabiduría para explicarte algo que no entendiste, no te sientas humillado, no te sientas como que te están avergonzando, o qué van a decir de mí si soy pastor. Tu don es ser pastor. El Señor te levanta un maestro para que te instruya también. Eso es muy importante, porque esos dones tenemos que tenerlos en nuestro lugar donde nos congregamos. Así que si alguien te levanta, un hermano que tiene una sabiduría tremenda en la palabra, no te sientas mal, al contrario, qué bendición tenerlo ahí. Hay que guiarlo, porque muchas veces esa sabiduría que le da Dios no la saben controlar, no la saben utilizar, y también se pueden envanecer. Qué bonito es trabajar en equipo, trabajar juntos. Y así que si hay un hermano que es evangelista, apoyarlo, un hermano que es maestro, apoyarlo también, porque eso es lo que nos falta en la iglesia. El pastor no lo sabe todo, ni el apóstol, de verdad que dice por ahí, el apóstol tampoco lo sabe todo. Es bien importante, si le levanta un maestro y Dios lo respalda, hay que estar con el hermano, hay que ayudarlo también, apoyarlo, porque es muy triste que al pastor le gane el celo, le dé envidia, se sienta humillado, y entonces ya está a su lado aquel hermano, lo va empujando para afuera, cuando ese hermano o esa hermana es bendición en tu lugar. Así que, hermano, este año debes de pedirle mucho a Dios dirección para poder guiar bien a nuestro pueblo. Yo estoy también que fallo muy seguido, le pido a Dios que me ayude, que este año también, hermanos, crezcamos en estudios bíblicos. Yo sé que muchos hermanos han dejado el estudio bíblico. Yo he estado con muchos de mis hermanos también que ya el estudio lo han dejado como al último. Son muy pocos los hermanos que todavía tienen estudio en sus iglesias. Creen que gritar y traer artistas y entretener al pueblo, eso es suficiente. No, mi hermano, necesitamos instruir al pueblo. Habrá hermanos que apenas van comenzando, dedicarle tiempo a los nuevos, a los que ya tenemos tiempo, dedicarnos también tiempo. No todos vamos a avanzar igual, no todos pero qué bueno dar estudios. Hay que tener para diferentes, para los ministros, para lo que es la membresía en general, bien importante. Si hay un hermano que Dios lo está levantando muy rápido, hay que ayudarlo, apoyarlo, para que crezca sanamente también en la sana doctrina. Eso es muy importante, hermanos. Así que este año, espero en Dios, de todo corazón se lo pido a mi Señor, que sea mucho mejor para nosotros. Quizá habrá este año nuevos retos de enfermedades, de nuevos virus, qué sé yo, pero mientras que la iglesia mantenga unidos, Dios va a estar siempre con nosotros. Si viene algún otro problema como lo que vimos pasar, hermano, no dejes de apoyar tu obra en lo económico. Yo, gracias a Dios, aquí en este lugar no tuvimos ese problema, pero hermano, ahí donde te congregas, no abandones la obra, apóyalo económicamente, apóyalo anímicamente, y si por alguna razón no se pueden congregar en un tiempo, tú sigue apoyando, porque el apoyo a un buen pastor, a un buen hermano que está esforzando, que también confía en Dios, que no es un sinvergüenza como muchos que andan ahí en las televisiones, que es un hermano serio, un hermano que ama la obra, apóyalo, porque es muy bonito apoyar tu obra. Que el día de mañana, cuando pasa la tormenta, es bonito ver la calma después, pero juntos. Así que no abandones a tu congregación, no abandones a tus hermanos, apóyalos, porque no va a decir, yo acabo desde la casa. No, tiene que estar ahí en oración, tiene que estar ahí apoyándolo el día de estudio, tiene que apoyarlo en las actividades. Eso es lo que hace que la iglesia crezca, que sienta uno compactado, que sienta uno fortalecido. Cuando ve que los hermanos responden, se siente uno bien como pastor, dice, qué bonito que mis hermanos me apoyan. Eso es lo que tenemos que ver en este año, un cambio total en nuestra vida. No prometas, simplemente obedezcamos la palabra del Señor. Eso es lo más importante. Y bueno, mis hermanos en la radio, tanto a mi hermano Pedro allá en San Luis Potosí, Dios le bendiga con toda la familia. Gracias, hermano, por tu apoyo allá en San Luis Potosí. Que Dios bendiga tu hogar, Dios bendiga todo lo que haces. Y yo sé que el galardón es grande para los que se esfuerzan, para toda la familia en general, mi hermana Eva. También a mi hermano Pedro Méndez allá en Oaxaca, también el programa de radio. Dios me le bendiga, hermano Pedro. A su esposa, a su hija, que Dios le bendiga, los guarde, los proteja de todo mal. Eso es muy, muy importante, orar los unos por los otros. A mi familia también que me ha apoyado acá en este lugar, Dios me les bendiga. A mi familia que trabaja conmigo aquí en la iglesia, mi familia también que nos ve a través de redes sociales, allá en Ciudad Mante, en Ciudad Victoria, en Guadalajara, que Dios les bendiga. A mi amiga Gaby de la infancia, Dios te bendiga, un feliz año, y que todo lo que tengas en tus planes con tu familia, que sea realizado conforme a la voluntad de Dios. En fin, a todos los que nos han estado apoyando, que sea un año muy, 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 muy bueno, muy bendecido,
y que sea inolvidable este año. No importa las pruebas, no importa las luchas, Dios está con nosotros. Recuerda, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, pero ahora está dentro de nosotros. Esa es la gran bendición. Acepta a Cristo, deja que guíe tus pasos y yo sé que Dios, a pesar de las pruebas o enfermedades o lo que venga a tu vida, va a estar fortalecido. ¿Por qué? Porque ya no son tus fuerzas, ahora es Dios en nosotros. Eso es muy importante. Cuando más débil te sientas, es cuando más fuerte debes estar porque Dios está contigo. Acéptalo en el corazón, dile ahí en tu soledad, en tu recámara, donde te encuentres, Señor, este hermano, este amigo, este pariente dice que te puedo aceptar, entra a mi vida, porque la religión no es la salvación, es el encuentro personal con el Dios mismo, el creador de los cielos y la tierra. Eso es lo que hace a un cristiano. Así que dile ahí en tu soledad, Señor, me siento triste, lo que tú sientas, me siento triste, me siento decaído, deprimido, estoy atribulado, no sé a dónde guiar, no sé a dónde caminar, Señor, ayúdame, entra a mi vida, Señor, y cuando menos lo esperen, Dios va a estar en su corazón. Esa es la diferencia entre un cristiano y el que dice cristiano, porque el cristiano debe tener a Cristo en su corazón, y el que dice que es cristiano tiene religión y denominaciones, y eso no sirve para nada, para tener paz, pero el que tiene a Cristo, el que lo tiene en su corazón, lo tiene todo. Dios les bendiga, espero que este año sea de mucha bendición y sigan orando por nosotros para que sigamos adelante. Y ora por tu congregación, amigo, hermano, ora por tu congregación, que los tiempos son difíciles, no es tiempo de estar jugando al cristianismo, es bueno que ya te afiances, haga lo que tienes que hacer, no dejes de trabajar en la obra y vas a ver cómo vas a crecer espiritualmente. Dios les bendiga a todos y será con el favor de Dios hasta el día viernes 7 de la noche y sábado 5 de la tarde, domingo 2 de la tarde, si Dios presta vida y salud. Dios les bendiga por ahí en San Luis Potosí y Oaxaca. Dios les bendiga, hermanos.